Nuestro más mayor y grande anhelo, Señor, es ver a personas convertidas a Cristo por tu poder, por el poder de la palabra. Y tú eres, Señor, quien hace todo esto. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, como siempre suelo anunciarles, hoy tengo 4 páginas y media y les pido que sean pacientes. Estaré predicando, pero espero no me tarde mucho. Pero si el Señor va a hablar, el Señor va a hablar. La gracia transformadora. Hechos 4, 32 al 37. Vamos a comenzar leyendo el versículo 32. Y sobre el versículo 32 dice todas las cosas en común. Aquí vamos a ver que los creyentes, los cristianos de la iglesia primitiva tenían todas las cosas en común, y eso también debe de haber en nosotros, en los creyentes de hoy en día. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mis hermanos, aquí vemos que estos creyentes no estaban preocupados de la amenaza de la desunidad por causa de la desigualdad de sus recursos personales. En ellos no había un temor, o miraban que no había amenaza, y ellos miraban que quizás no iba a haber división entre ellos, porque ellos no estimaban sus vidas más que los demás. Sus almas estaban en paz por la razón que el Espíritu que moraba en ellos había creado una unidad de alma y corazón en cada uno de ellos, penetrando las barreras económicas como para decir, lo que es mío es tuyo. Esa era la mentalidad que ellos tenían ahora en Cristo, mis amados. Lo que es mío es tuyo. Y no se atrevieron quizás a decirlo, y lo tuyo es mío. Eso lo dice el mundo. Ellos solamente dijeron, lo mío es lo tuyo. Lo que yo tengo, te voy a dar o voy a compartir contigo. Mis hermanos, esto no era un tipo de socialismo forzado como lo hace el mundo. El mundo en sí te impone reglas y normas que van en contra de los principios bíblicos y son moralmente pecaminosos. Por ejemplo, el LGTB o la cultura woke, que promueve grupos como el Black Lives Matter, que solamente alimenta el crimen, el odio y el racismo. Pero lo que el Espíritu Santo produce, mis amados, es contrario a las corrientes de este mundo. El mundo en sí, nos enseñan a alimentar más el odio, el racismo y las divisiones, los desacuerdos, pero lo que el Espíritu Santo produce es contrario a todo esto. El Espíritu Santo produce unidad, amor, paz, humildad y abnegación por la vida de uno mismo. Pero en esos hermanos había una unidad espiritual que producía abnegación, como dije, voluntaria de sus propiedades personales. Dice ahí, sino que tenían todas las cosas en común. Sus ideas, sus pensamientos, sus decisiones, todo esto lo tenían ellos en común. Versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Los apóstoles seguían haciendo ¿qué? El llamado, cumpliendo con el llamado por el cual ellos fueron llamados. Ellos seguían predicando afuera acerca de la gracia disponible para todos en Cristo solamente. Esa había sido la petición de los creyentes en el versículo 29. Vamos a ver qué dice Hechos 4:29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y en el versículo 31, esa oración se concedió. Dios cumplió esa petición. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo
la palabra de Dios. Y ahí en el versículo 33 vemos que dice que ellos seguían persistiendo, perseveraban. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundantemente gracia era sobre todos ellos. No era solamente sobre algunos, sino todos ellos. También entre ellos habían hermanos y hermanas que estaban experimentando esa misma gracia en cantidad significante. Una gracia muy diferente a la gracia que el mundo te puede mostrar. La gracia del mundo, mis hermanos, puede ser hipócrita. No es sincera. Pero la gracia y todo lo que el Espíritu Santo produce es muy diferente a lo del mundo. Esa gracia estaba siendo derramada sobre ellos y obrando a través de ellos para que fluya de ellos a otros de una forma radical y generosa. Versículo 34. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ellos tenían todas las cosas en común. Y también porque los apóstoles seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y por ende, abundante gracia era sobre todos ellos. Y por esa razón es que entre ellos no había ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, hasta sus propias casas, sus heredades. Las cosas que se les fueron dadas a ellos, quizás por sus familiares, por sus padres, ellos ya no tenían ya importancia para eso. Ellos vendían todo eso y traían el precio de lo vendido. Algo maravilloso estaba sucediendo aquí, mis hermanos. Los creyentes que eran dueños de propiedades estaban poniéndolas en venta para recaudar impuestos para satisfacer las necesidades de otros creyentes que tenían menos que ellos. ¿Hasta qué punto? Ellos hacían todo esto, hasta vender todo. Eso fue producido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Fue causa o fue el producto de ellos haber escuchado el Evangelio. Porque los apóstoles seguían predicando acerca de Cristo, del Cristo resucitado. Y abundante gracia era sobre ellos. Esto es lo que producían esos creyentes. Recuerden, mis amados, que el Señor salvaba y sigue salvando a pobres, a los de media y alta clase. Para Él no hay diferencia entre sus elegidos. El apóstol Pablo era un hombre malvado que odiaba a los del camino, odiaba a Cristo mismo, pero a Dios le plació salvarlo para su gloria. Y fue el apóstol que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Jesús incluso eligió a 12 que eran del vulgo, sin letra, sin estudio académico. Y Dios los usó poderosamente para predicar ¿qué? El Evangelio. Para Dios no hay acepción de personas. Dios no es como nosotros, que si alguien nos hace un bien, nosotros queremos pagarle con un bien también a esa persona. Y si alguien nos paga con un mal, queremos pagar con mal también. Pero vemos que Dios no le pagó con el mal a Saulo de Tarso. Le pagó con un bien, salvándolo, perdonando lo que él había hecho con los cristianos y lo salvó para su gloria. Por esa razón no había entre ellos ningún necesitado. La generosidad fue sobre todo obra de Dios y no de fuerzas propias de los hermanos. Eso fue lo que el Espíritu Santo produció en ellos. Ser generosos, dadivosos, de ellos despojarse de lo que ellos tenían y ponerlo en venta para satisfacer las necesidades de los demás hermanos. Era algo maravilloso.
algo glorioso que estaba sucediendo. Esto fue el producto de ¿qué? De la salvación. Fue el producto de la salvación. ¿Por qué? Mis hermanos, la salvación lleva a todo creyente a hacer buenas obras para evidenciar que ha sido salvo y no para ser salvo. Recuerden que la salvación no es por medio de las obras, sino por medio de ¿qué? De la fe. Es por medio de la fe. El apóstol Pablo dijo, el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo no se atrevió a decir, el justo por las obras vivirá, o por sus esfuerzos humanos, por cuanto diezme, por cuanto ayune, por cuanto ore, por cuanto predique, por cuanto enseñe, por cuanto obedezca. Él dijo, el justo por la fe vivirá. Y gloria a Cristo que no es por obras. Gracias a Dios que no es por obras. Si fuese por obras estuviéramos perdidos. Si fuese por obras, día con día perderíamos nosotros nuestra salvación y tendríamos que hacer. ¿Para qué? Para retener esa salvación. Mis hermanos, esto nos debe de enseñar cómo es que la iglesia primitiva funcionaba. Cómo es que la iglesia primitiva, pues, obraba. Es lo que nos debe de enseñar. Era unida por medio de ¿qué? De la muerte y la resurrección de Cristo. El viejo hombre que acumulaba sus ganancias, su dinero, sus propiedades, estaba muerto por la obra hecha ¿por quién? Por Dios mismo en su corazón. Aquí Dios había hecho nuevas criaturas. Mis hermanos, Cristo en una ocasión tuvo un encuentro no tan agradable con un joven rico. Cristo tuvo un encuentro no tan agradable con un joven rico. Vamos a Lucas 18. Lucas 18, versículo 18 al 24. Lucas capítulo 28, perdón, Lucas capítulo 18, versículo 18 al 24. Aquí habla Lucas acerca de un joven rico. Dice, un hombre principal le preguntó. Él aquí va a hacer una pregunta aquí a nuestro Señor Jesucristo. Dice, le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre principal era un joven rico y él pensaba que él debía hacer algo para ¿qué? Para ser salvo. Versículo 19 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Mis hermanos, Cristo en su humanidad dice que Él ni nadie es lo suficiente bueno ante los ojos de Dios, pero Él aquí no estaba negando su deidad en lo absoluto, sino que en su humanidad Él pues también se añade al resto de los humanos y dice, ninguno es bueno, ¿por qué me llamas a mí bueno? Ahí vemos claramente la humildad de Cristo. Ahí vemos que Cristo siempre se mantuvo humilde. Y a veces los hijos de Dios, mis amados, llegamos a un punto que nos exaltamos y no tenemos esa humildad como Cristo. Ya sea porque somos predicadores, porque enseñamos, porque conocemos mucha Biblia, pero aquí vemos que Cristo, Él se añade a los demás pecadores y dice, ¿por qué me llamas bueno? Dice, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Pero entiendan, Él no está negando su deidad en lo absoluto. Versículo 20 dice, Él sigue ahí diciéndole al joven rico, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Cristo le dice,
Bueno, tú todo esto lo sabes, porque me imagino que Cristo, pues, sabía que este joven era ¿qué? Era judío. Y Cristo era Dios mismo. Y él le dice, porque dice, los mandamientos sabes, tú los conoces, sabes lo que está en la ley. Hasta aquí, pues, todo iba bien para el joven. Él se sabía todos los mandamientos de la ley moral de Dios. Versículo 21 dice, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aquí vemos que él quizás pues le dijo, sí, maestro, lo que tú has dicho, yo desde mi juventud lo he guardado. Aquí quizás él se sintió como un exitoso, como un, ya lo sé todo, lo cumplí todo, entonces seré salvo. Pero aunque pudiéramos alabar la iniciativa de este hombre en obtener la vida eterna desde su juventud, todavía estaba atrapado en un sistema de ¿qué? De obras. Él todavía era cautivo al sistema de obras para ser salvos. Esa era la mentalidad de los judíos, de los hombres religiosos, de los fariseos, de los escribas, una mentalidad, mis amados, que aún creyentes hoy en día están ellos atrapados en todo esto, pensando que ellos, mis amados, pues deben de hacer para salvarse o para obtener y guardar su salvación. Hay mucho cristiano que piensa que ellos deben de hacer y si no lo hacen van a perder su salvación. Al momento de un cristiano pensar que pueden perder su salvación, están negando que lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente. La obra redentora. Cristo ya pagó con su sangre, nos ha comprado con su sangre, mediante su sacrificio. Muchos cristianos todavía tienen esta mentalidad y están ellos pues atrapados en ese sistema de obras que debo hacer para que Dios me dé pues su favor. Mis amados, el favor ya lo hemos obtenido ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Nuestros hijos no deben confiar en su conocimiento bíblico o en el decir que sus padres son cristianos para justificar todo eso como el medio de su salvación. Si no han nacido de nuevo, aunque conozcan Biblia y nosotros seamos creyentes, siguen muertos en sus delitos y pecados, al igual que este joven rico. Niño, joven, no te apoyes tú en decir mis padres son cristianos, yo voy con ellos a la reunión, al estudio bíblico, ellos me leen la Biblia, oro con ellos. No te apoyes en eso, ni pienses que por eso es que vas a ser salvo. Si no has tú reconocido tu maldad, tu pecado, tu mentira, tu odio, incluso tu lascivia, porque la lascivia también comienza desde los niños. Si no has reconocido tu pecado y has visto a Cristo como el único que te puede salvar de la condenación eterna, estás perdido. Tú debes de arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo para la salvación de tu alma. Solamente en Cristo. Así que Él dice eso. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ya cumplí. Ya la hice. Versículo 22. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Aquí Cristo le dio a él paso por paso que hiciera. Aún te falta una cosa. Primeramente le dice, vende todo lo que tienes y dalo a quién? A los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Algunos creen que Cristo le citó del 5º al 9º mandamiento por la razón que las riquezas a menudo promueven el egoísmo. El egoísmo que las riquezas producen te pueden llevar a cometer ¿qué?
adulterio. Vemos los famosos, los artistas, los cantantes. Se vuelven ricos y ellos dicen, mira, mi dinero me puede hacer que yo esté con cualquier mujer que yo quiera. Y es verdad, porque las mujeres fuera de Cristo, pues ellas van en busca más bien de qué, de lujos, de ropa costosa, de joyas. Y ellas están dispuestas a tener relaciones sexuales con hombres ricos por tan solo obtener las cosas materiales de este mundo. Hasta este punto ha llegado la humanidad. Hasta este punto han llegado las mujeres incluso a dar sus cuerpos a hombres que no las aman, que solamente están ahí por el placer sexual, para ellas obtener las riquezas de este mundo. Artistas, cantantes, casados, han cometido adulterio. Ellos creen que son libres porque son ricos y pueden hacer lo que ellos quieran, pero ante los ojos de Dios son pecadores. Están mal ante los ojos de Dios. El egoísmo que las riquezas producen te pueden llevar, como dije, a cometer adulterio, a matar. ¿Por causa de qué? De la codicia. Vemos cómo está en México. Los carteles, ellos quieren tener el control de estados, de regiones, para ellos vender más cocaína, más drogas, más narcotráfico, y ellos están en contra de otros carteles y ellos matan a esos miembros de los carteles para eliminar y ellos tener el control total. Eso también te puede llevar a robar e incluso a mentirles a tus padres. Pero yo creo que Cristo lo hizo porque el joven más bien estaba quebrantando el 10º mandamiento: no codiciarás. Miren lo que dice el versículo 23 de Lucas 18, versículo 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Me imagino que él pues se puso alegre cuando Cristo le dijo, los mandamientos sabes. Y él quizás dijo, sí, yo los conozco, lo sé. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces ya la tengo ganada, la hice, voy a ser salvo. Y Cristo le dice, te equivocas, joven. Te equivocas. Aún te falta hacer una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Esto trajo qué tristeza en el corazón de este joven rico. Al momento de Cristo decirle esto, le dice, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Jesús le dice que haga una cosa solamente, y esa cosa era la más difícil de hacer para este joven rico. Donde estaba su tesoro, ahí estaba su corazón. Eso significa que aquello que más valoras, en lo que inviertes tu tiempo y tu esfuerzo, tu tesoro, es lo que verdaderamente dirige tus pensamientos y pasiones. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no solo conocía el corazón de este joven rico, sino que Él también conoce nuestros corazones. Él sabe que para que nos esforcemos más para las cosas de este mundo o para las cosas eternas, Dios sabe, mis amados, para qué es lo que nosotros nos esforzamos mucho más. Para las cosas de este mundo o para las cosas eternas. Él sabe perfectamente en dónde está nuestro tesoro, en dónde está nuestro corazón. ¿Para qué vivimos nosotros? Si estamos viviendo para nosotros mismos o para su gloria. Mis hermanos, ¿con qué propósito es que nosotros fuimos salvos? Miren lo que dice Efesios 1, 3 al 6. Efesios 1, 3 al 6 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser que adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que Dios sabe perfectamente, mis amados, para qué vivimos nosotros. ¿En dónde están nuestros esfuerzos, nuestras motivaciones? ¿Para su gloria o para la nuestra? Pero aquí vemos que dice el apóstol Pablo que hemos sido adoptados, hemos sido salvos. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido nosotros aceptados por Dios mediante ¿quién? Mediante Cristo. Mediante Cristo. Recemos a Lucas 18. (23) Dice, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Este joven estaba tan arraigado en sus posesiones terrenales, mis amados, y no podía dejarlas ir. Y la respuesta de Cristo era la prescripción para el amor idólatra de este hombre hacia las riquezas, y fue evidente en su triste respuesta. Su corazón estaba arraigado a sus riquezas. Su corazón amaba las cosas que él poseía. Ese era su Dios. Cristo probó el corazón de este joven rico para hacerle ver que su Dios eran las riquezas que él poseía, los bienes que él tenía. Ese joven, pues, ¿qué hizo? Se fue triste. Mas Cristo no fue corriendo tras él para rogarle diciendo, deja eso, hijo mío, quiero entrar en tu corazón, permíteme por favor, mas no lo hago porque soy un caballero, como muchos dicen de Cristo. Aquí vemos que Cristo tuvo este encuentro para confrontar el pecado, su idolatría que había en su corazón. Aquí vemos que Cristo no le rogó a él, no se puso de rodillas, como para implorarle, para decirle, mira, quiero yo ser tu Señor, permíteme. Es como poniendo al hombre siendo Dios y a Cristo siendo un necesitado de un pecador. Mis hermanos, los evangélicos hemos moralizado y modernizado al Cristo de la gloria. Lo hemos hecho ver como si fuera un pobre mendigo mendigando por el amor de hombres y mujeres pecadores. Hay evangélicos que al momento de presentar a Cristo o predicar de Cristo lo presentan como un mendigo, como alguien que necesita nuestro amor y nuestro amparo, cuando es al contrario. Ella dice, no. La niña está entendiendo. Nosotros los pecadores somos quienes necesitamos de la gracia de Dios. Y era evidente que este joven rico necesitaba de la gracia de Dios, pero su corazón estaba tan arraigado en sus riquezas, en sus bienes que él tenía. Versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Mis hermanos, el Señor no nos prohíbe el derecho de obtener dinero por medio de nuestro trabajo secular. Su palabra dice, el que no trabaje, que no
que no coma. Así que debe de haber un balance. Dios está en contra de la pereza y punto. El Señor nos advierte que los hombres impíos caídos generalmente buscan las riquezas destruyendo sus propias almas mortales, al momento de poner su confianza en ellas. Los incrédulos, mis amados, se matan, se desgastan, tratando de construir riquezas, sus propios imperios, para después, cuando ellos mueran, todo eso se va a quedar aquí en esta tierra. ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanta matanza? ¿Para qué tanto esfuerzo? Los creyentes generosos del libro de los Hechos habían comprendido que no podían servir a dos señores, porque amarán a uno y aborrecerán al otro. Cristo habló acerca de este asunto en Mateo 6:24. Mateo 6:24. Dice Cristo hablando acerca de Dios y las riquezas. Una y otra vez la palabra de Dios, mis amados, pues habla acerca de esto. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos, aunque digamos que sí podemos, no podemos. O servimos al mundo, a nuestros placeres, a nuestro ego, o servimos al Dios que nos salvó, mis amados. O construimos algo para el reino de los cielos, servimos en la obra del Señor, o estamos sirviendo más bien para nuestros propios beneficios. ¿En dónde está nuestro tiempo? ¿En dónde está nuestra fuerza, nuestro empeño? ¿En dónde están? Mis hermanos, debemos de parar por un momento y ver que estos creyentes en ese entonces no tenían ni el mínimo deseo por un seguro ni los beneficiarios cuando nosotros sí lo tenemos. El ser humano es tan arrogante que si le ofrecen un trabajo con un buen sueldo, pero no incluye seguro médico o dental, o plan de jubilamiento o descuentos para sus compras, no lo toma. ¿Por qué? Porque el ser humano dice, yo quiero un buen sueldo, pero quiero también seguro médico, seguro dental, quiero un plan de retiro, como el 401k. El ser humano quiere todo el paquete para asegurar su propia conveniencia y su futuro. Pero esos hermanos en Hechos no pensaron en cosas como estas en lo absoluto. Ellos quizás no pensaron en su vejez. Cuando estén pues ya grandes de edad, ¿quién va a cuidar de ellos? ¿En su pensión? Y hoy en día todo esto, mis amados, pues se promueve aquí en el mundo. Mi pensión, cuando me jubile, ¿qué voy a hacer? Me voy a retirar, jubilar y voy a estar en paz, descansando. Pero mis amados, aquí vemos que la mentalidad de esos hermanos era muy diferente al ellos vender todo. Yo no creo que ninguno de nosotros se atrevería a vender pues sus propiedades y lo que nos den por ellas, de ahí darlos a los necesitados. Yo no creo que yo podría vender mi casa, mis carros, todo y darle a los necesitados. Yo dije, yo no creo que yo pueda hacerlo. Era algo difícil, o quizás para ellos era fácil despojarse. El deshacernos de todo lo que tenemos sería una gran pérdida para nosotros, ciertamente. Los hermanos están de acuerdo, estamos de acuerdo.
Pero para ellos era ganancia, mis amados. Para ellos era quizás algo que los llenaba de gozo y quizás no querían ver a sus hermanos sufriendo, padeciendo, sabiendo que ellos estaban en necesidad y ellos tenían mucho que dar. Me imagino que ellos decían, mira, tengo a Cristo, ¿para qué quiero más? Cristo me ha salvado, me ha comprado. Si muero, si padezco, va a ser por Cristo. Voy a dar lo que tengo, me voy a despojar para que otros tengan y no sufran. Mis hermanos, no estoy diciendo todo esto para que den sus diezmos como otros pastores lo hacen, para manipular a sus congregantes y después recitan Malaquías 3, 8 al 9. Muchos predican esa porción de las escrituras en Hechos para decirles, mira mis hermanos, estos hermanos se despojaron de todo, aprende de ellos para que tú des tu diezmo. Querramos o no, pero los que utilizan las escrituras para manipular o forzar a sus congregantes que den el diezmo, o mucho más que el diezmo, son lobos. No importa quién vea. Son lobos disfrazados de ovejas, mostrando piedad, mostrando que aman a los hermanos, a la iglesia, pero ¿qué están haciendo? Usan textos como estos. Malaquías 3, 8 a 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y después dicen esto, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Yo he escuchado a pastores utilizar esos textos para decir, mira, si no das tu diezmo, le estás robando a Dios y maldición vendrá sobre ti. ¡Qué descaro! Y después añadir y meter lo que sus congregantes den en cuenta bancaria y de ahí no ayudar a otras iglesias, no ayudar al necesitado. Solamente ponen reglas para ayudar a los que den el diezmo, a los diáconos, a los que están sirviendo y a los demás. No, esto, mis amados, es algo del mundo, no es algo santo. Tú eres libre de ir a donde quieras, pero si algún día te vas de aquí y vas a otra congregación y te predican esos textos torcidos fuera de contexto, huye de ahí, porque es cueva de ladrones. Aparentando ser iglesia del Señor, cuando usan esto para forzar a sus congregantes a que den, son acciones maléficas y vienen directamente desde el infierno. No proviene de Dios esto. Eso lo que causa es que división, desacuerdos, dolor y daño entre el cuerpo de Cristo. Pero aquí vemos que la gracia del Evangelio, mis amados, había transformado a estos hermanos. Ellos vendían todo. Vendían todo. Regresemos allá a Hechos 4. Versículo 34 y 35. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Aquí ellos estaban mostrando la gracia de Dios para con los necesitados. Es algo que Dios hacía, mis amados, y Dios hoy en día no nos pide esto, sino que ellos en sus propios corazones propusieron hacer esto. Ni aun los apóstoles les dijeron a ellos que vendieran sus propiedades. Y hoy en día pastores lo hacen. Los apóstoles eran hombres humildes,
Y lo que Dios hacía en los corazones de sus hermanos, ni ellos pues exigían mucho más, ni decían, mira, no lo hagas, no vendas tus propiedades, sino que era algo que Dios hacía. Versículo 35 dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Gracias, hijo. Gracias. Vean lo que la gracia salvadora del Señor producía en nuestros hermanos primitivos. Aparte de hacerlos a ellos vender todo y darlo y repartir, ¿qué es lo que producía? Confianza. Así que no solamente la gracia de Dios producía el dar y transformaba los corazones de piedra en corazones generosos, sino que aún también el tener confianza. Aquí vemos que dice que ellos y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ellos confiaban en los apóstoles. Ellos miraban el testimonio de los apóstoles. Miraban que eran hombres humildes, de palabra, con convicciones verdaderas, bíblicas, por Cristo. Traían todo lo obtenido de la venta de sus heredades y lo ponían en manos de los apóstoles, y después ellos se encargaban de qué, de dárselo a los necesitados. Ellos repartían a cada uno según su necesidad. Quizás si algunos necesitaban ¿qué? Zapatos, vestimenta. ¿Qué más? Pues comida, alimentos. Tiendas como las que hacía el apóstol Pablo. Ellos hacían todo esto. Esto define el reino espiritual de Dios gobernado por Cristo mismo aquí en la tierra. Un reino inquebrantable, un reino de hombres y mujeres que tenían propiedades, hombres y mujeres que no tenían, como dicen, ni en qué caerse muertos. Esto es lo que hace a la iglesia de Cristo, mis amados. Hombres, mujeres común y corrientes, hombres, mujeres que tienen mucho más que otros, para darle a los que no tienen. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Nuestro hermano Bernabé Bernabé después en este libro sería una figura significativa en la historia de la iglesia apostólica. Una y otra vez en este libro de los Hechos vamos a ver que hablan acerca de Bernabé. Por ejemplo, Hechos 9:27. Hechos 9:27 menciona aquí a Bernabé. Dice entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Aquí vemos que Bernabé fue quien se encargó a traer ¿a quién? A Saulo de Tarso, después de su conversión a los apóstoles. Después en el Hechos capítulo 11, versículo 22, también se menciona a Bernabé. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron ¿a quién? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Versículo 30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién? De Bernabé y de Saulo. Así que este hombre, este hermano, pues como dije, va a ser una figura.
en la historia de la iglesia apostólica. Pero dice ahí en Hechos 4:37, dice, sigue hablando acerca de Bernabé. Como tenía una heredad, Bernabé tenía una heredad. ¿Y qué es lo que él hizo? La vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos que quizás el corazón de nuestro hermano Bernabé fue movido a vender su heredad y a traer el precio a los pies de los apóstoles, movido por lo que otros estaban haciendo también. Una convicción verdadera, producida solamente por la gracia de Dios, que como dije, quizás él dijo, tengo a Cristo, ¿para qué quiero esta heredad? Estoy mirando quizás a niños, hijos de creyentes que están teniendo mucha hambre, que no tienen ni un calzado, ni una cobija para cubrirse en el tiempo de frío. Él mostró ahí misericordia. Al igual que el buen samaritano, cuando miró a aquel hombre herido, dejado casi por muerto, quienes el sacerdote y el levita despreciaron y miraron y lo dejaron ahí tirado, y el buen samaritano fue movido a aquella misericordia, al igual que Bernabé. No sabemos la condición de la iglesia en ese entonces, cómo es que ellos estaban padeciendo, sufriendo, y no tenían quizás alimentos, no sabemos en qué condición estaban. Quizás los niños estaban ya muy flaquitos, porque no tenían muchos alimentos. Y aquí vemos que él tenía una heredad, algo que se le había dado a él por sus familiares, quizás por su padre, su madre, abuelos. Algo que quizás hoy en día muchos valoremos. Si nuestros padres nos dejan quizás, digamos, 5 hectáreas, ¿estaremos dispuestos a vender eso y a darlo a los necesitados? Las caras de los hermanos dicen, no creo. ¿Se imaginan? Estos hombres estaban haciendo esto, mis amados. Y no estoy pidiendo o diciendo que ustedes hagan esto, no. Aquí estamos aprendiendo cómo es que la iglesia laboraba. ¿Qué es lo que ellos hacían para la ayuda de los necesitados? Nuestro hermano Bernabé vendió la heredad por su familia y donó el dinero sin condiciones. Mis hermanos, esos gestos de caridad inspiran a unos a hacer el bien. Como dije, quizás lo que él miraba que otros estaban haciendo inspiró o motivó a él a hacer lo mismo. Pero también incitan a otros a hacerlo con el fin pecaminoso de recibir el elogio o de ser alabados, para ser vistos. Puede ser para bien o para mal, pero aquí los hermanos lo hicieron para bien. Para bien. Esto puede ser un peligro incluso para los pastores. Esto, mis amados, lo que está sucediendo aquí puede ser un peligro para predicadores o pastores. Y ellos a veces pueden llegar a comparar a los que dan más que otros. Hemos sido testigos de que pastores dicen, hermanos, despójense como tal hermano o tal hermana, aprendan de ellos. Un hermano estaba dispuesto a ofrendar, a dar un terreno para que una iglesia fuera construida en su propiedad. Y alguien dijo, miren hermanos, el hermano tiene y él está regalando, está dispuesto a dar su terreno para que construyamos un edificio. Aprendan de él. En serio. Si él lo quiere dar, que él lo dé. Si él propuso eso en su corazón, que él lo dé. Si Dios puso eso en su corazón, que él lo dé.
Esto es un método carnal para tratar de persuadir y manipular para que los que no pueden dar como otros den lo poco que tienen para después dejar a su familia sin comer. Y les dicen, mira, hermano, da, ya el Señor va a proveer. Esto es algo peligroso. Utilizar esta porción de las Escrituras para decirle a otros, mira, si no tienes y lo poco que tienes, dalo, pero confía en el Señor, que Él va a proveer. Y la cuenta bancaria ahí está. Aumentando quizás, planificando, hacer cosas que quizás no están en los planes de Dios. Y por años se ha dicho y nunca se ha hecho nada. Mis hermanos, veamos qué dice Juan 3:16. Yo sé que lo sabemos. Lo sabemos de memoria. Ya es la última página. Pensé que iba a tardar más, pero no. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, el Hijo, Jesucristo, no ganó el amor del Padre para los pecadores, sino que vino porque Dios amó a los pecadores. De hecho, nos amó tanto que dio el regalo más costoso y precioso que te puedes imaginar, a su Hijo unigénito. Lo dio en forma de ¿qué? De sacrificio, para ser crucificado por amor a pecadores. En esa cruz. Y este amor no es un amor general, es un amor común. Si Dios hubiese enviado a su Hijo para que todos fueran salvos y nadie fuera al infierno, pues no tendríamos que arrepentirnos de nuestros pecados y Cristo hubiese hecho todo eso para que todos fueran salvos, pero está hablando de un amor común que solamente es aplicable a quien, a la iglesia. Cuando Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, es referente a los que son de Cristo, los que van a ser del Señor. Pero aquí vemos que Dios de esa manera amó al mundo. ¿En qué forma? En que Él dio a su Hijo para ser sacrificado en la cruz. Dios no dio una heredad. Dios no vendió una propiedad terrenal, sino que dio a su Hijo perfecto, santo, al inocente, para que los culpables pudiesen ser salvos por Él mediante la fe. Esto fue gratuitamente. Dios no nos pide nada a cambio a nosotros, sino que Él lo dio. Cristo ya murió. Fue sepultado y resucitó. Y es todo por fe. Mis hermanos, esto fue lo que transformó a los creyentes de la iglesia primitiva y fue el motor que los llevó a vender todo para ayudar a los necesitados. Quizás esto estaba en sus corazones. El Señor dio a su Hijo. El Señor fue martirizado, fue torturado, fue golpeado, fue clavado en una cruz. Por amor a mí, doy lo que tengo, para que otros tengan lo que no tienen. Tú y yo estábamos en una mayor necesidad, y esa necesidad era el ser perdonados de nuestros pecados.
Aquí tú y yo, hermano, tenemos todo. Aquí no estamos padeciendo, no estamos en necesidad como estaban nuestros hermanos, pero nuestra necesidad era mucho más mayor que la de ellos. El ser perdonados. Así que si tú has comprendido el Evangelio, mi hermano, despójate de lo que puedas para ayudar a otros. Despójate como tú propongas en tu corazón para ayudar a otros. Ese es el mensaje. Si es que has comprendido y has experimentado el nuevo nacimiento en Cristo, despójate y ayuda a otro que esté en necesidad. No importa si no es creyente. Para que a través de tus buenas obras pueda él decir, este realmente es cristiano, realmente él, si es alguien que es un hacedor de lo que él profesa ser. Y eso los mueva a ellos quizás a querer escuchar de Cristo. Que tengan hambre y sed de justicia. Así que llévate esto en mente. No prediqué esto para que dejes tu diezmo o tu ofrenda o que vendas tu casa. Aquí podemos ayudar a una viuda, a un huérfano, a un hombre que no pueda trabajar. Ayudar. Y ahí, pues, presentarles el Evangelio. Así que hemos visto, mis amados, cómo es que la gracia transformadora transformó los corazones de sus hermanos que tenían heredades. Y vendían todo, lo ponían con confianza plena a los pies de los apóstoles. Después de ahí, pues, se repartía todo a los necesitados. Oremos. Señor, te damos las gracias, Padre, por lo que has hecho por nosotros, Señor, que has dado a tu Hijo unigénito, Señor, para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Oh, Señor, tú no tuviste que